Hola, bienvenidos todas y todos al video tutorial sobre el simulador de estrategias para mitigar el riesgo de quiebra en pymes. El menú principal consta entonces, como se observa en este pantallazo, de 22 hojas el libro del simulador, donde iniciamos con unas variables de entrada, unos supuestos de proyección que permiten calcular, entre otros elementos, el estado de resultados, el estado de situación financiera, los signos vitales de la empresa y finalmente, antes de obturar este icono, se hace un resumen y decimos nuevamente, al presionar este icono se sale del simulador y queda previamente todo grabado. Nuestro simulador inicia entonces haciéndole clic en variables de entrada. Cuando le hacemos clic a variables de entrada, se nos abre la primera hoja del simulador. Obsérvese que es importante para iniciar el modelo solo diligenciar los espacios que están resaltados en amarillo, como por ejemplo el nombre de la empresa a analizar, las personas que van a valorar, ¿sí? Muy importante tener en cuenta el año base para valorar la empresa o el proyecto si es del caso. Análisis de variables de entorno como el índice de precio del consumidor se debe digitar, la relación de la moneda local con la divisa extranjera en términos de o de evaluación, tasa de interés efectiva mensual, muy importante que la efectiva mensual. Más adelante el modelo hace las respectivas conversiones y el Producto Interno Bruto. Después siguen variables de mercadeo, su ritmo de crecimiento ya sea en unidades, todo lo calcula automáticamente el modelo. Ya en esta parte se sugiere que para cada producto o línea de negocios que se establezca hay que determinar las cantidades. Entonces se deben diligenciar en estas celdas. Recuerde que solo vamos a llenar las celdas que están sombreadas de amarillo. Las en blanco se calculan automáticamente. Un plan operativo. Después tenemos por acá conceptos de gastos de ventas, gastos de administración. Tenemos ya la parte de activos fijos a diligenciar nuevamente, maquinaria y equipo, terrenos, edificaciones, equipos de cómputo, la sección de intangibles, el plan administrativo, muy importante tener claridad sobre eso en cuanto a la parte de nómina. El simulador tiene los campos respectivos para ampliar el tamaño de nómina. Ya nos enfrentamos en séptimo lugar al plan financiero. Siempre hay que insistir que se van a diligenciar única y exclusivamente las celdas que están en amarillo. Por ejemplo, esta que está en blanco ya es el cálculo que previamente habíamos ingresado para una celda anterior, como lo cita acá el modelo, en la celda de 30, cuando ingresamos la tasa efectiva periódica o mensual, ¿sí? Y hasta acá llega la primera hoja de cálculo. Es importante resaltar que para navegar en el simulador contamos con tres iconos. El icono a la izquierda nos regresa a la hoja anterior y el icono de la derecha nos hace avanzar a la hoja siguiente. En este caso sería supuestos de proyección si activamos este. O si activamos el icono de Home, regresaríamos al menú principal. Una vez que ingresamos las variables de entrada, ya en la hoja de supuestos de proyección, el simulador nos trae el nombre de la empresa, quienes están elaborando la proyección o valoración, nos hace las primeras proyecciones de las variables macroeconómicas como se observa para el año 1, 2, 3, 4 y 5. Igualmente ya nos empieza a mostrar el simulador las proyecciones de los ingresos operacionales. Debemos de advertir que las celdas en blanco son celdas formuladas. Si seguimos bajando en la hoja de supuestos de proyección,
nos da dentro de la información del plan operativo los costos variables, proyecta los costos variables para el horizonte de evaluación. En la parte final de esta primera hoja de proyección o de simulación, nos encontramos con el plan administrativo, proyecta los salarios, la carga prestacional respectiva, y muy importante, nos muestra ya las variables iniciales proyectadas para lo que es el ciclo de caja en función de las cuentas por cobrar, inventario de mercancías, proveedores y finalmente netea con las ventas de contado y compras de contado. Continuando con nuestro simulador, ya en la hoja de ingresos, el simulador sin pandemia nos simula los ingresos para el horizonte de evaluación y nos permite al final, en unos espacios en amarillo, como se observa en la proyección, para que todos y cada uno de ustedes empiecen a analizar en dichos espacios los signos vitales que se presentan a este nivel. Igualmente, si usted va a la hoja de egresos, el simulador tiene una estructura similar de proyección y nos permite de nuevo en estos campos amarillos asignar la interpretación que nos da el cálculo de estos indicadores de la empresa. Ya en nuestra hoja de trabajo correspondiente al plan de amortización, como se observa en la proyección, el simulador nos muestra las variables fundamentales de los recursos a solicitar. Es así como observamos el valor del préstamo. Obsérvese que esto está todo en función de las variables de entrada, lo mismo que el plazo, la tasa efectiva mes, y acá ya el simulador te calcula el valor de la cuota uniforme en pesos. Es de resaltar que el simulador está diseñado para que cada uno de ustedes, de acuerdo al interés de su proyecto o de empresa a valorar, simule créditos hasta 5 años, con la posibilidad de ampliarlos. Y de nuevo, una de las ventajas del simulador es que de hoja en hoja va permitiendo que los estudiantes, nuestros aprendices, vayan tomando posición frente a todos y cada uno de los cálculos que nos va arrojando el simulador de estrategias para mitigar el riesgo de quiebra de una empresa en proyección. Pues bien, a partir de la hoja de inversión, ya el simulador, bastante estructurado, viene capturando desde las variables de entrada y los supuestos de proyección una serie de resultados parciales que van invitando a la reflexión, como por ejemplo, se plantea, analiza cuáles serían las fuentes disponibles para que la empresa financie esta inversión, se le pregunta a los aprendices. En lo concerniente al estado de resultados, igualmente después de obtener la utilidad neta proyectada, se le solicita a los aprendices que describan en sus propias palabras el comportamiento de las utilidades a lo largo de la línea de proyección. Vale decir que analice estos valores desde el año base hasta el horizonte de evaluación. A partir de esta hoja, los aprendices se enfrentan a los indicadores de análisis vertical tanto del estado de resultados como del estado de situación financiera. Igualmente se invita a que cada uno de ellos describa con sus propias palabras el comportamiento de los signos vitales de la empresa en función del análisis vertical, del estado de resultados, del análisis horizontal del estado de resultados, ¿sí? Y en esta parte ya entramos a un estado muy importante para entrar a mitigar el riesgo de quiebra, como es el análisis del flujo efectivo de una empresa. En este sentido, se le plantea a los aprendices igualmente que sigan describiendo en sus propias palabras el comportamiento del flujo efectivo de la empresa, que este resultado
de comparar el conjunto de fuentes y aplicaciones a las cuales puede acudir una empresa. Ya entrados en el análisis de las proyecciones del estado de situación financiera, lo que antaño se denominaba el balance general, el simulador sin pandemia pues garantiza que se cumpla entre unos preceptos la ecuación contable, que se valida en esta fila que hemos denominado diferencia en balance. Esta en condiciones óptimas debe estar en cero para verificar que el total de activos sea exactamente igual al total o suma entre el pasivo y el patrimonio. Pero es muy importante que los aprendices estén pendientes de estos valores, a partir de estos valores, porque ya dependiendo si la empresa tiene utilidades o pérdidas, esto puede variar significativamente, ¿cierto? De tal suerte que se les invita a partir también de este momento a que escriban en sus propias palabras en este campo la diferencia fundamental entre el objetivo del estado de resultados y el estado de situación financiera. Siguiendo con el simulador, ya en las pestañas que siguen, de nuevo el simulador invita a que el aprendiz analice los resultados del análisis vertical del estado de situación financiera, describa en sus palabras los resultados obtenidos, lo mismo que el análisis horizontal de la situación financiera, para después caer en el flujo de caja. El flujo de caja de una empresa, en esta parte es muy importante introducir algunos conceptos preliminares de lo que es propiamente la valoración de empresas. El concepto de lo que es la tasa interna de retorno, el criterio para aceptar o rechazar recursos a financiar, pero para este simulador es muy importante que el aprendiz empieza a describir o continúe describiendo la diferencia sustancial entre el flujo de efectivo que previamente se obtuvo dentro de este libro, dentro de este simulador, y el flujo de caja de una empresa. A este punto muy importante el acompañamiento de todos los instructores en la parte conceptual sobre los signos vitales y valoración de una empresa. En este tercio ya del simulador se plantea o se proyecta mejor el punto de equilibrio tanto en pesos como en unidades para una empresa, y en ese orden se le sigue indagando al aprendiz que describa en sus palabras cuál es la importancia o para qué le sirve el punto de equilibrio en pesos y en unidades para una empresa. Igualmente, un indicador muy importante para determinar el riesgo de quiebra en pymes es el costo de capital. Uno de los elementos conceptuales fundamentales a la hora de plantearse este tipo de análisis en un simulador, y se le plantea acá al aprendiz o a las personas encargadas de hacer este análisis, de que escriban en sus palabras el concepto del costo de capital para una empresa. ¿Qué es eso de costo de capital, cierto? Ya en las siguientes hojas ingresamos a los indicadores más puntuales o clásicos al analizar una empresa, como los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Cada uno de estas pestañas o de estas proyecciones siguen la lógica estructural del resto del simulador, como es invitar o provocar al análisis, ¿cierto? Al análisis. Para ir finalizando con este video tutorial, que espero haya sido de mucha utilidad para el manejo del simulador, en esta sección ya de manera puntual se plantean los indicadores de generación de valor. Como se observa en la proyección, están las respectivas formulaciones y las proyecciones. La parte interactiva para nuestros aprendices y para los empresarios potenciales en una segunda fase de este producto técnico pedagógico radica en el análisis ya no solamente numérico, sino análisis gráfico de estos indicadores de generación de valor,
que van a ser fundamentales o insumos para correr el modelo de Altman. Modelo de Altman, que es la esencia de este producto técnico pedagógico, de cara a advertir si una empresa se encuentra en riesgo alto, en una zona gris, o la empresa está totalmente en una situación denominada sana. Acá hemos hecho en el simulador la proyección de este indicador de quiebra para los 5 años. Para los 5 años, el año 2020, 2021, 2022, como se observa, 2023 y 2024, advirtiendo que estos años de proyección no son estáticos en la medida que usted los puede parametrear desde las variables de entrada. Ya en la parte del fondo de este indicador de riesgo de quiebra, igualmente se le invita al aprendiz a que escriba con sus propias palabras el concepto de lo que es una empresa sana, una empresa en una zona gris o una empresa en alto riesgo. Porque, insistiendo nuevamente, el valor agregado del producto técnico pedagógico en la parte de pedagogía es el valor agregado desde el acervo conceptual sobre la teoría económica, administrativa y financiera para gestionar las empresas. Y por último, se entrega un resumen, un consolidado de indicadores de la empresa, signos vitales, o como algunos colegas lo llaman, un mapa de calor. Igualmente, el aprendiz ya debe, o el analista de este simulador sobre estrategias de riesgo de quiebra en las pymes, se le invita a que escriba con sus propias palabras cuáles serían las estrategias para mitigar el riesgo de quiebra de acuerdo con los resultados de la simulación. Mire que acá tenemos entonces los indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y los indicadores de valor con unas tendencias que el simulador te saca de manera automática la tendencia, ¿cierto? Como lo observan ahí, está debidamente formulado, al igual que el modelo Altman acá. Si variamos nuestros criterios de entrada, el simulador queda en condiciones de reevaluar la nueva posición. Bueno, hasta el momento concluimos nuestro video tutorial, recordando que este es un video tutorial con fines netamente académicos en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial para la familia SENA a nivel nacional y para, en un segundo estadio, al servicio del tejido empresarial. Muchas gracias.